Hola a todos, en este video vamos a hablar acerca del primer teorema fundamental del cálculo. Entonces les pido que consideren la función f de x que tengo a mi izquierda y a partir de esa función f de x vamos a construir nuestra función g de t. Primero notar que la variable independiente es diferente. Aquí es x y aquí tenemos t, ¿vale? Entonces, la función g de t la vamos a construir de la siguiente manera. El punto que va a ir en t igual a 1 va a ser el correspondiente al área bajo la curva que haga esta función hasta x igual a 1. Entonces este es el área de un triángulo, ¿cierto? Vamos a tener que esto es base 1 por altura 2 sobre 2 igual a 1. ¿Listo? Entonces el primer punto va a ser en 1, 1. Entonces vamos a tener algo así. Ok. Ahora, vamos a tomar el área bajo la curva hasta 2. Pero entonces ahora vamos a considerar que el punto que va a ir en 2 va a ser la suma de lo que se lleva de áreas bajo la curva. Entonces, esto de aquí es un rectángulo que tiene base 1, altura 2, entonces tiene área 2. Así que 2 más 1 es 3 y el punto en 2 lo vamos a colocar por acá, 3. Bien, ahora de 2 a 3 este triángulo se repite de área 1. Así que vamos a ir ahora hasta 4. Y entonces, em, esta última área de por aquí sucede que tiene un valor negativo, ¿cierto? Pensémosla como un valor negativo. Ya va, o sea que ya dejan de ser áreas bajo la curva si no estamos hablando de integrales, ¿cierto? Y va a ser precisamente, va a tener un valor de menos 1, ¿cierto? Porque es la base 1, la altura es menos 2 y sobre 2, ahí está, menos 1. Es decir que a la cuenta que llevábamos necesitamos restarle menos 1. Lo primero que quiero que noten acá es que aquí tenemos un máximo, ¿cierto? Y notan que este máximo lo tenemos precisamente cuando esta función corta el eje X. Entonces es un comportamiento bastante interesante. De entrada pensaríamos que si g de t no recibiera la variable t, sino la variable x, entonces que podríamos pensar que la derivada de g de t sea f de x, pues cuando tiene un máximo, esta corta 0. El problema es que esta función pues no es una función muy suave que digamos, sino es una función con puntos con esquinas, ¿cierto? Donde no es derivable. Pero no importa, igual nos deja construir esta función g de t. Quiero entonces que vean lo siguiente. Si yo quisiera mirar quién sería g de 1, entonces ustedes estarían de acuerdo en que g de 1 es la integral, ¿cierto? Y si tomamos que 0 es lo mismo que a, entonces sería la integral desde a hasta 1 de f de x, ¿cierto? ¿Quién sería g de 2? Pues sería la integral desde a hasta 2 de f de x. Bien, hasta que podríamos definir que g de t es igual a la integral que va desde a hasta t de f de x. Entonces noten por qué era el tema de la variable diferente. Porque lo que estamos variando es este límite superior. Pero si decimos que ese de ahí es x y que g es una función a la que le den 3x, entonces ¿quién sería g de 1? Sería la integral desde a hasta 1 de f de 1 de x. ¿Y eso quién sería? Pues es una constante que da esa constante por 1 menos a. F de 1 efectivamente es 2. Quedaría 2 por 1, que es 2. ¿Bien? Entonces, por eso, por esa notación es importante. Sin embargo, esta función g es una función que no va a depender pues de si la variable independiente se llama t o coincidencialmente también se llama x, ¿sí? Entonces, el teorema fundamental del cálculo lo que nos dice es que esta función g de t igual a la integral de a hasta t de f de x tiene que, si por ejemplo a t no fuera t sino x, entonces g' de x
es igual a f de x. Es decir, esa intuición que teníamos aquí con el tema del máximo y el corte en cero se comprueba. O sea, esto es válido. Esto es lo mismo, de verdad, es lo mismo que si tuviéramos que g' de t es igual a f de t, ¿ok? Entonces no se asusten por el tema de que tengamos una variable independiente diferente, ¿listo? Solo es un tema de notación. Pero el concepto debe ser claro y es que la función g de t se arma a partir de integrales de f de x y de integrales, no de áreas bajo la curva, porque por eso es que esta área de acá nos contaba como negativa. Bien, entonces, este tema de acá no nos podemos quedar con que se cumple porque vimos que cuando era máximo, entonces este cortaba aquí en cero. Yo les propongo que examinemos la siguiente función. Si nosotros tenemos aquí el eje x, ¿cierto? Y aquí vamos a tener f de x. Y entonces tenemos, por ejemplo, esta función de aquí. Este punto de acá lo vamos a llamar x. Y este punto va a estar h unidades a la derecha. Es decir, esta distancia de acá es h. Y como es una distancia, es una cantidad positiva. ¿Listo? A esa es h. Entonces, ¿quién sería este punto de acá? Pues ese punto de aquí no es nada más que f de x, ¿verdad? Listo. Entonces yo les pregunto, ¿cómo se vería gráficamente f de x multiplicado por h? Entonces la respuesta es la siguiente. Listo, f de x multiplicado por h representa el área de este rectángulo de acá en verde. ¿Listo? Y yo les pregunto, ¿quién sería g de x más h menos g de x? Pensando en que g es una función que se arma a partir de las integrales de f de x. Entonces, pues g de x es el área que vendríamos nosotros a encontrar si tomamos todos los valores que están antes de x, es decir, este valor. ¿Y quién sería g de x más h? Bueno, pues ese valor, ¿cierto? Ese valor de acá. Y ahora incluimos lo que está debajo de la curva entre x y x más h, que es esto de por acá. Es decir, g de x más h menos g de x viene a ser este rectángulo que lo podríamos poner en verde, que no es un rectángulo, sino es estrictamente el área bajo la curva entre x y x más h. Es esto de por acá. Entonces, nos podríamos aproximar a f de x por h a partir de g de x más h menos g de x. O sea, esto es aproximadamente igual. ¿Por qué? Pues tenemos este error, ¿no? Esta es la diferencia. Ok, pero ¿y qué pasa si en primer lugar nosotros pasamos esa h a dividir? ¿Sí? Y ahora vamos a hacer algo que ya estamos bastante familiarizados, ¿no? Y es decir, tomemos el límite de cuando h tiende a 0 de f de x a ambos lados. Y aquí, pues como esto no depende de h, nos queda que f de x es precisamente igual a g' de x. Bien, esa es la intuición de una prueba acerca de esto. Entonces, si les queda claro por qué razón es que cuando nosotros obtenemos una integral, eso está relacionado con derivar. Aún no hemos hablado de qué manera, pero está relacionado con derivar. ¿Listo? ¿De qué manera está relacionado? Pues nosotros podríamos decir que la derivada con respecto ¿a quién? La derivada con respecto a t de la integral desde a hasta t de f de x es igual ¿a quién sería igual a esto? Pues sería igual a f de t, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque estamos diciendo que esto precisamente es ¿qué? G' de t, ¿cierto? Y habíamos dicho que G' de t, ¿quién era? G' de t era f de t. Solo que g de t está definida, ¿cierto? Como esta función, la integral desde a hasta t de f de x de x. Es decir, primero integramos, después evaluamos los límites, derivamos
Y cuando derivamos encontramos esta relación. Bien, eso es lo importante acerca del teorema fundamental del cálculo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero encontrar esta integral de acá, yo voy a tener que cruzarme con algo que tiene que ver con derivadas. Bien, si eso ya está claro, pueden seguir al siguiente video. De todas formas, ya que es un teorema muy importante, vamos a dar una prueba formal. ¿Listo? Entonces, bueno, formal dentro de lo que quedaría bien para para un video, ¿no? Entonces la demostración se hace de la siguiente manera. Voy a de nuevo tomar esta función de por aquí que toma, acá es mm, f de t, ¿sí? Y aquí va a ir la variable t. Aunque bueno, nosotros mejor no nos compliquemos con temas de notación, mantengamos lo que llevábamos porque si no nos podemos confundir, ¿cierto? Entonces esto de aquí sigue siendo x y esto acá sigue siendo f de x. Bien, entonces voy a tener aquí mi curva, ¿cierto? Y yo la estoy considerando desde un valor a hasta un valor b. ¿Listo? Este punto de acá es el valor x y este valor de aquí, o bueno, tomémoslo más adelante para lo que va a ser lo que vamos a hacer más adelante. Y es este valor de por acá es x más h. ¿Listo? Entonces se sigue cumpliendo que esta distancia de acá sigue siendo h. ¿Ok? De tal manera que podríamos ver, ¿no? Pues que este punto viene siendo f de x y este punto sigue siendo f de x más h. Entonces, si yo les digo quién es g de x más h menos g de x, y estamos tratando de probar una hipótesis, ¿cierto? ¿Es quién? Bueno, pues yo digo que es la integral desde a hasta x más h de, em, o, o bueno, sí, ¿de quién? Pues de f de t, ¿cierto? Menos la integral desde a hasta x de f de t de t. Entonces ustedes me dicen, venga, pero es que aquí usted me escribió x y no t. Bueno, piensen que este eje de acá es t. ¿Listo? Y esto viene siendo la función f de x o viene a ser la función f de t. ¿Por qué? Sin importar la variable que sea, lo vamos a ver igual. ¿Cierto? Nuestra imagen va a ser la misma. Ok. Pero entonces nosotros habíamos visto que tomar una integral desde a hasta x, perdón, desde a hasta x más h es lo mismo que tomar una integral primero desde a hasta x y después de x hasta x más h, ¿cierto? Porque finalmente viene a ser sumar estos dos tramos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Esta primera integral de por aquí la vamos a separar en la integral desde a hasta x de f de t, ¿sí? Y a eso le sumamos la otra porción que es desde x hasta x más h de f de t. Ahora sí, le restamos lo que teníamos antes, que es esto de por acá, y nos damos cuenta de que este valor con este se cancelan, y al final g de x más h menos g de x es la integral entre x y x más h de f de t de t. Sí, era lo que esperábamos, ¿no? Que esa integral nos represente esta área de por aquí. Porque eso es lo mismo que nos representaría g de x más h menos g de x. Sí, sí, claro. Bien. Entonces ahora vamos a dividir por h ambos lados y me va a quedar que g de x más h menos g de x, todo esto dividido entre h es igual a la integral entre x y x más h de f de t de t. Listo, perfecto. Esto funciona hasta este momento. Pero ahora quiero entonces que apelemos al teorema de Weierstrass, del cual hablamos en nuestro curso de cálculo diferencial, y decimos que como, ¿cierto? F de x continua en x y x más h existe un valor de u y un valor de b tales que f de u sea un máximo y f de b
sea un mínimo. Efectivamente, vemos que este valor de por acá es un mínimo. Entonces este de aquí es f de b. Y este valor de por acá es un máximo. Este es f de u. ¿Listo? Entonces esto de aquí debe ser u. Esto de aquí debe ser b. Y entonces, ¿qué va a suceder? También vimos que una de las propiedades de la integral impropia es que está acotada, ¿verdad? ¿Y por quién está acotada? Bueno, pues yo sé que esa integral va a estar acotada por mi mínimo, que va a ser f de b por h, ¿cierto? Y eso va a ser menor o igual que la integral de x a x más h de f de t. Y eso va a ser menor o igual que f de u por h. Perfecto. Como h es un valor positivo, puedo yo pasarlo a dividir y no tengo problemas con el sentido de mi desigualdad. Pero ustedes no sé si recuerden qué valor tenía un medio, ¿cierto? ¿Qué valor tenía un medio? No, 1 sobre h de la integral de x más h por f de t. ¿Recuerdan que aquí yo les dije que iba a dividir por h ambos lados? Bueno, olvidé hacerlo con la integral. No es que la estoy escribiendo ahí de chambón. No, eso ya estaba ahí, perdón. Sí, no fue por conveniencia, lo había olvidado. Pero esto de aquí es precisamente lo de acá. Y entonces decimos que f de b es menor o igual que g de x más h menos g de x. Todo esto dividido entre h, que es menor o igual que f de u. Y ahora voy a tomar el límite de cuando h tiende a 0 de f de b, y eso va a ser menor o igual que el límite de cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x sobre h, y esto va a ser menor o igual que el límite de cuando h tiende a 0 de f de u. Bien, pero ¿qué es lo que sucede? Fíjense, ¿qué sucedería si h tiende a 0? Sucede que este valor es muy cercano a este valor x. Eso significa que todos los valores que están en el medio van a ser muy cercanos a x. Estaríamos diciendo que x sería igual a u, sería igual a b y sería igual a x más h. Total que si h tiende a 0, f de u, f de b tienden a f de x. ¿Listo? Entonces, ¿qué resultado tendríamos? Pues tendríamos que f de x es menor o igual que g' de x, que es menor o igual que f de x. Bien, y entonces probamos que g' de x es igual a f de x. Bien, espero les haya gustado. Suscríbanse y denle like.